Bueno, aquí está Radio Revolución con lo que usted nos ha pedido, nos ha exigido ya desde hace algunos días, pero Radio Revolución no es una radio comercial y no estamos aquí para venir a venderle un producto o causar sensacionalismos o amarillismos. No, Radio Revolución tiene a sus investigadores sociales, a sus investigadores en distintas partes del mundo. Estamos trayéndole a usted la verdad. El coronavirus ha generado más preguntas, más interrogantes. El coronavirus genera hoy, en este mundo del siglo XXI, grandes dudas. Y para entender el coronavirus, tenemos que entender también la coyuntura actual, pero también tenemos que entender y ponerla en un contexto histórico. Y las preguntas que surgen son preguntas que también preocupan, porque aquí le mandamos un reporte, véalo muy bien, en donde dice que extrañamente en el foro de Davos ya se hablaba de prepararse para una pandemia de coronavirus, inclusive meses antes de que este virus surgiera. ¿Y por qué surge en China? China, que se entiende que es una civilización de miles de años y que llevan miles de años comiéndose y tomándose esa sopa que dicen que fue la que originó ese virus. Otras preguntas que surgen, y ya les vamos a dar el contexto desde el punto de vista de nuestros amigos allá en Italia. Otra pregunta que surge es por qué se da unos días inmediatamente después de que casi toda Europa le dijera sí a China con el 5G. ¿Y por qué el fiscal general de la República de Estados Unidos, la autoridad máxima en la cuestión de leyes, el señor acaba de hacer un anuncio y dice que China es la peor amenaza para Estados Unidos, y dice que el 5G, quien controle la tecnología 5G, va a controlar los próximos 5 siglos? Lo ha dicho el señor fiscal general, que aquí le llaman es el abogado de la nación. Esto lo acaba de decir en este calor del coronavirus. Y entonces usted dice, pero entonces qué raro, ¿por qué se está dando también hoy en Irán? En Irán, que recién Estados Unidos le asesinó al hombre más importante del país después del presidente. ¿Y por qué se da en Irán, un país que sigue en la mira de la invasión estadounidense? Y regresando a China, también la pregunta que surge es, ¿por qué será que un senador del estado de Maryland, en donde se encuentran los laboratorios de donde se fabrican los virus, por qué hoy este hombre de la política de Maryland ya mete un proyecto de ley para liberar al Tíbet de China y hacer de Tíbet una república independiente? ¿Por qué será entonces que todo está sucediendo en estos momentos de esta desesperación que le han metido al mundo, de este miedo que le han metido al mundo y que lo están aterrorizando, porque ya en 2 meses van más de 100 muertos, cuando solo en Estados Unidos en un día hay más de 130 suicidios diarios, solo en Estados Unidos? Y suicidios por desesperación económica. No le estamos hablando de los más de 30 suicidios diarios que se dan en Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, especialmente los veteranos
de guerra. Eso no tiene primeras noticias, eso no se riega en el mundo. Pero ahora hay un enfermo allá en Brasil del coronavirus y ya la emergencia es a nivel nacional, algo que ni siquiera la destrucción de las Amazonas creó ese gran miedo y ese gran terror en la población. ¿Qué será entonces? ¿Qué está pasando entonces? ¿Un nuevo orden económico mundial? ¿Vendrá? ¿Está en el proceso de fabricación? ¿Un nuevo orden económico mundial en donde China no sea un protagonista? ¿Será eso de lo que se trata esto? ¿Cómo se entiende la visita del señor presidente de la República de Estados Unidos a la India? ¿Será en ese orden económico mundial que ahora el gran capital internacional va a escoger a India en lugar de China? ¿Será entonces esta guerra bacteriológica comparada a aquella guerra bacteriológica del nuevo orden mundial después de 1492, cuando vinieron los europeos a regarles todos los virus y las enfermedades a los originales de América en aquel tiempo, y que ese nuevo orden económico mundial se convirtió en que Europa pasó a adueñarse de América? ¿Será algo así lo que está pasando? Como les dijimos anteriormente, aquí solo se generan preguntas. Se han generado preguntas bastante preocupantes. No les tenemos la respuesta. Aquí no están las respuestas. Más sin embargo, les vamos a hablar de nuestro estimadísimo colega de allá en Italia, en donde hablan de que ya en Italia ese es un terror que le están metiendo a todos los italianos todas las noches en sus cadenas de televisión. Y habla de una gran exageración sobre la peligrosidad de este virus. Dice que es sorprendente. Y también dice que es demasiado apresurado para sacar conclusiones en estos momentos. Entonces, habla el corresponsal de que hay que impedir también la propagación del virus del miedo. Y es que es el miedo el que le han metido ya a la población mundial. Miedo a China, miedo a los chinos, miedo a los productos chinos, miedo al comercio con China. Entonces sí, es un ataque en contra de lo que se veía ya, se venía ya presentando como el poder económico más grande del mundo. ¿Será entonces con la guerra bacteriológica que lo van a detener? Esa es pregunta. Porque Estados Unidos no puede tirarle misiles a China. Porque Estados Unidos no puede mandar 50,000 soldados a intervenir en China. Porque Estados Unidos no le puede hacer a China lo que le hizo a Panamá de ir a secuestrar al presidente en 1989, o lo que le hizo a Honduras de ir a sacar al presidente de su casa en pijamas en el 2009, o al presidente de Guatemala en la década de los 90, o al presidente también de Guatemala en 1954 cuando lo fueron a sacar de su país, o la invasión que le hicieron a República Dominicana en los 60 con más de 40,000 soldados. Eso no se lo pueden hacer a China. Tampoco a China le pueden tirar misiles como el que le acaban de tirar, como el que le están tirando a Irán y a Siria. Hay que ver entonces cómo detenemos a esa potencia económica que ya en muchas partes del mundo supera al propio Estados Unidos y a la propia Europa. Dicen nuestros colegas de allá en Italia que los medios de propaganda, medios de prensa, la televisión, 24 horas al día, 7 días a la semana, dedicando sus espacios en su totalidad casi
al coronavirus. Se dedican, dice, precisamente a propagar el miedo. Otra pregunta que surge bien extraña, porque Italia es uno de los únicos países del mundo, de la Europa actual, que se ha abierto completamente, comercialmente, a China. Todo está un poco nubloso y solo generamos preguntas. Hay una gran alarma, dice nuestro colega, que se está sembrando y que recorre todo Italia sobre el coronavirus. Y dice, es interesante porque el coronavirus está 24 horas al día, 7 días a la semana en todas las televisiones de Italia. Pero dice nuestro corresponsal de que no se habla nada de la gripe de invierno, que es más letal que el coronavirus y que solamente aquí, en Italia, ya en la sexta semana del 2020, según las estadísticas del Instituto Superior de Salud italiano, más de 217 muertes al día por esta gripe se dan y no dicen nada los medios de comunicación. Esta gripe que asesina a más de 200 italianos al día, pero de esto no se habla nada. El coronavirus no ha asesinado a nadie, pero es noticia en todo el país y están aterrorizando a todo el mundo. Guerra contra China, entonces. Dicen nuestros colegas que tampoco se dice nada en las grandes cadenas de televisión cuando, según la Organización Mundial de la Salud, casi 1.000 se mueren al año de SIDA en Italia. No se habla nada. No se habla nada de esto. Entonces dice que si al referirse a la campaña alarmista sobre el coronavirus, por ejemplo, la directora de microbiología clínica, virología y diagnóstico de biourgencias del laboratorio del hospital italiano allá en Milán, dice, es una locura. Han convertido una infección apenas más seria que una gripe en una pandemia letal. Miren las cifras. No es una pandemia, dice María Rita Gismondo, la directora de este centro hospitalario aquí en Milán. Pero nuestros colegas dicen que la voz de esta científica no llega hasta el público, mientras que cada minuto, cada segundo, todos los canales y todos los demás medios de comunicación le están metiendo a la mente de los italianos, al corazón de los italianos, el miedo, el virus mortal que desde China se extiende hasta todo el mundo. Es el hecho, dicen, que esa campaña va en el mismo sentido en lo que declaró el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, en una entrevista en Fox Business. Dijo el señor Wilbur Ross, quien es el actual secretario del Comercio de Estados Unidos y es uno de los hombres más ricos del mundo. Wilbur Ross es un hombre multibillonario y que también representa los intereses sionistas en el mundo. Dice Wilbur Ross lo siguiente: pienso que el coronavirus ayudará al regreso de los empleos de China a Estados Unidos. En China hubo primero el SARS, después la peste porcina y ahora el coronavirus. Eso fue lo que dijo el secretario de Comercio
de Estados Unidos recién hace unos días, y entonces ahora usted dice, bueno, el secretario de Comercio está diciendo eso, lo acaba de decir también el fiscal de la Nación. Hay una campaña, es una pregunta, no se está asegurando nada aquí. Entonces la campaña es global para detener a China, porque también, si usted leyó aquí el New York Times, y el New York Times decía algo como así, como dice lo siguiente: lo que China pierde podría ser una ganancia para América, o sea, para Estados Unidos. Entonces, ya usted va pensando y se va generando otro tipo de preguntas. ¿Será entonces que esta es una verdadera guerra para detener a China? El coronavirus podría tener un impacto destructor sobre la economía china y en una reacción en cadena sobre otros países de Asia, de Rusia, de Europa, y que beneficien directamente a Estados Unidos de América. Aquí hay un doctor en economía en Canadá, que también es el presidente o director de una organización no gubernamental de investigaciones que se llama el Centro de la Investigación sobre la Globalización. Y el profesor, que también es profesor de una de las universidades de ese país, está hablando sobre el origen de estas cosas, como el coronavirus. Y habla de que no se puede desestimar que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio. No dice en el laboratorio de Maryland, eso lo dice otro científico, que es de donde salen los virus que están siendo creados en ese laboratorio, allá en la parte este de los Estados Unidos de América. Y dice el doctor que Estados Unidos tiene laboratorios en donde se pueden realizar todas estas investigaciones sobre todo tipo de virus, y que al ser modificados, dice, pueden ser utilizados como agentes de guerra biológica, dirigiéndolos incluso contra ciertos sectores de la población. Estamos, dice el doctor Michel Chasudowski, estamos, dice, hablando de una actividad rodeada del mayor secreto, a menudo bajo la cobertura de investigación científica de tipo civil. Ya entonces hay otros detalles que se los vamos a estar enviando en los siguientes programas. Hay bastante información que ya está saliendo y pónganle atención a ese reporte que salió del foro de Davos meses antes del coronavirus, en donde ellos decían que venía el coronavirus. Eso ustedes ya lo pueden revisar, porque aquí está en la hoja del foro de Davos, donde dice que se realizaron ejercicios contra una epidemia de coronavirus en octubre del 2019, y con la participación de uno de los centros clínicos más importantes de Estados Unidos, como lo es la Johns Hopkins Center for Health Security, y obviamente, ¿quién más sino el señor Gates, Bill y Melinda Gates Foundation, que son los que andan detrás
de la creación, entre comillas, de una vacuna que les dejaría más riqueza de la que ya tienen. Recuérdense ustedes que el señor Bill Gates está entre los hombres más ricos del mundo. Bastante riqueza de él viene de la privatización de la salud en muchas partes del mundo. Bastante de la riqueza de Bill Gates viene de la venta de vacunas. Bastante de la riqueza del señor Bill Gates viene entonces de la creación de enfermedades para que él mismo le venda las vacunas. Póngale atención a esto, porque esto aquí está. El foro de Davos hizo este ejercicio aquí en Nueva York. Dice el reporte, exactamente un 18 de octubre del 2019. Antes, mucho antes que se iniciara el coronavirus en China. ¿Qué era lo que había detrás del foro de Davos, que es controlado por las familias más ricas del mundo, por los hombres más ricos del mundo? ¿Qué había detrás? Detrás de esto dice que planificar la respuesta de ciertas corporaciones, de ciertas multinacionales, de ciertos empresarios trabajando con gobiernos ante una pandemia de coronavirus. Esto lo hicieron antes. Y añade el reporte del foro de Davos que por lo menos 15 líderes mundiales participaron en el ejercicio, así como los 2 responsables oficiales acá en Estados Unidos. Algunos de los participantes fueron los siguientes que estuvieron en este ejercicio del coronavirus meses antes de que se diera, que se llevara, que se plantara en China. Estos son algunos de los participantes, dice el reporte. Mire lo que dice aquí. Latoya Abbott, que es el responsable directo de situaciones de riesgo del grupo hotelero estadounidense Marriott Internacional. Sofía Borges, vicepresidente de la Fundación de las Naciones Unidas. Brad Cornett, que es el presidente del grupo Henry Chain, que es el líder mundial de la producción de material médico. El señor Christopher Elías, que es el responsable de desarrollo global de la fundación de Bill Gates. Y uno de los directores del Departamento de Salud del Banco Mundial, el señor Tim Evans. Aquí también estuvo la ex directora adjunta de la CIA, Avril Haines. Y no solamente ha sido ex directora adjunta de la CIA, sino que también ha sido miembro del Consejo de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estuvo el ministro de Salud de Australia y de Nueva Zelanda. El director de Edelman también, la oficina de relaciones públicas más importante del mundo, el señor Matthew Harrington. Martín Nuchel también lo conocerán por estos lados porque él es el director para situaciones de crisis de la línea aérea alemana Lufthansa. Y el consejero jurídico de la UPS, la United Postal Service de los Estados Unidos de América, el señor Martínez. Steven Redd también estuvo acá, que es el director adjunto del Centro para el Control de Enfermedades y la Prevención de Enfermedades de aquí de Estados Unidos de América. El vicepresidente del grupo de comunicaciones de una de las multinacionales más fuertes y poderosas del mundo de la comunicación, como lo es la NBC Universal. El señor presidente de la Johnson & Johnson, esa gran transnacional farmacéutica. Y uno de los más importantes gobernadores de los bancos centrales del mundo, como lo es Lavan Tirú, el gobernador del Banco Central de Singapur. ¿Qué estaban haciendo estos personajes meses antes? Ese ejercicio de preparación para el coronavirus, ¿qué es lo que estaban haciendo?
Estas son preguntas que con solo preguntarse usted quizás ya puede tener la respuesta de dónde viene el coronavirus y por qué se plantó en China. Ahí va Radio Revolución. Ahí está Radio Revolución. Radio Revolución se encuentra en varios lugares ahorita de China. Siga en sintonía. Ya regresamos.